como bien dijiste, y sos mi directora de tesis, Gaby, así que bueno, nada, placer de trabajar con ustedes, con Daniel, con toda la gente del instituto, es para mí un honor. Bueno, nada, estoy trabajando terminando la tesis de la maestría en floricultura, y tomando como tema de tesis tengo la caracterización de híbridos seleccionados de pasiflora, pensando justamente en el uso como cortina verde. Ven que corro por aquí. Bien, pensando en primero esto de definir un poco la cortina verde o fachada verde, no según el autor, tomado como cultivo de plantas trepadoras o decumbentes que crecen desde el suelo o en contenedores, instaladas en diferentes niveles de un edificio, que pueden adherirse directamente a la superficie, perdón, directamente a la fachada, digamos, o a la superficie, o estar soportadas con una estructura. Dentro de los beneficios, algo Verónica también ya lo nombró, que atenúan la radiación estival, o sea, en verano disminuyen, digamos, la incidencia de los rayos solares sobre la fachada del edificio, de, sí, de la casa, del edificio, la construcción. Generan enfriamiento por evapotranspiración, ¿sí? Presenta una gran superficie evapotranspirativa que bueno, apunta también a un beneficio a esto de la disponibilidad de humedad en la ciudad, que ayuda también justamente bueno, a disminuir un poco esto de la necesidad de refrigeración, usar menos aire acondicionado, ¿sí? por este sombreado o esta retención solar que ofrecen las cortinas. Del mismo modo mitigan el efecto de isla de calor, ¿no? A nivel más amplio de la ciudad. Disminuye la acción del viento, ¿sí? Que como otro factor disecante por un lado, y como, con todo lo que decía Verónica como transporte de contaminantes. Eh, Son un elemento de composición, ¿sí? Paisajística y arquitectónica, podría tener en cuenta. Y bueno, obviamente que añaden biodiversidad, ¿sí? a las ciudades. Por un lado, sigamos con la definición. Yo soy muy... Decía, plantas trepadoras, o sea, plantas con tallos volubles, por ahí es redundante para muchos, espero que para otros quizás sirva, con estructura de sujeción, ¿sí? Muchas veces pueden presentar zarcillos u otro tipo de estructura, ahora lo vamos a ver. Diversidad de especies que se podrían usar, son fotos mundiales, apunté a algo más general de pensar en las cortinas. Eh, Después, además de trepadoras, otras pueden ser decumbentes, ¿sí? La posibilidad de que esos tallos, en lugar de ser erectos y volubles, ¿no? Que crecen en altura, quizás justamente sean decumbentes, caigan por gravedad. Y bueno, también es otra alternativa pensada para dar este tipo de efecto de cortina verde, ¿sí? Por ahí en un pasillo distribuidor, otro tipo de construcciones, también esta decumbencia, digamos, de los tallos aporta ese, sí, esa parte paisajística, además de lindo, ¿no? Que crecen desde el suelo, ¿sí? Esto por ahí ahora lo vamos a ver como otra alternativa. Justamente por ahí en un cantero, desde el suelo, ¿sí? Plantadas ahí las plantas, como otros ejemplos que más allá de estar en el suelo, están separadas de la construcción. O en contenedores, ¿sí? Acá se ven algunas jardineras, macetas, jardineras, que también se pueden utilizar, ¿sí? Como acá, algo a tener en cuenta, lo aprendí en la maestría, esto del sustrato que yo ponga en esos contenedores, obviamente no tiene que ser tierra, no tiene que ser suelo, por un lado, por esto que decían, vivían de las malezas, y por otro, la porosidad, ¿sí? Esta necesidad de tener un espacio poroso, que sea más un ambiente favorable para las raíces, es algo a considerar. También la materia sustrato de la maestría apunta a eso. ¿Sí? En contenedores puse este ejemplo porque digo, por ahí uno piensa en edificios, en lugares grandes, y por ahí puedo hasta tapar, si se anímense, tapen una ventana, aunque sea con una jardinera, así con una malla de tutorado, se puede tener una cortina verde. A nivel, sí, instalados en diferentes niveles de un edificio, otra parte de la definición, tanto en planta baja, como no, a nivel de suelo, como en segundo, tercer, cuarto piso, desde obviamente que en este caso este edificio, Enrique Brown es el arquitecto,
que está en Chile este edificio, y ya desde la construcción, obviamente, que se planteó esta oportunidad o estos lugares para manejar con sustratos, o sea, un contenedor, las cortinas verdes. Otro ejemplo, sí, otro edificio con esto que por ahí no es necesario que sea desde planta baja, sino como en altura también. Pueden adherirse directamente a su superficie, en este caso por ahí es más un muro verde, también se llama, por ahí una complejidad que pueden tener esto que hablamos de la hiedra, en este caso tiene raíces fijadoras, entonces por ahí hay que tener en cuenta que una cortina verde apunta más a dejar una capa de aire entre la fachada del edificio y la cortina, ¿sí? Porque pueden esas raíces, al estar la planta más adherida al muro, puede generar un espacio, ¿sí? Justamente húmedo, que en caso de que haya una no muy buena impermeabilización, podría afectar a la estructura. Sostenido sobre una estructura independiente, ¿sí? Esto puede estar apoyado, lo marco por aquí, ¿sí? Esta red, amplio un chiquitín por aquí, ¿sí? Esta malla de tutorado o esta red, lo que permite es justamente el dar soporte a estos tallos volubles que en general se pueden sostener por sí mismos, pero bueno, es lo que permite mantener la verticalidad, digamos, de las cortinas. Ejemplos, ¿sí? Una hipomoea como otro ejemplo, por ahí me gustó por sencillo, y también cuando escuché a las chicas que estaban hablando, yo me siento que por ahí lo mío es algo simple, pero necesario, ¿sí? Ahora vamos todavía de pasiflora, ni empezamos a hablar, pero bueno, me gustó como hacer esta introducción con las cortinas, porque por ahí dentro del auditorio alguno no se animó todavía, anímense, hagan, aprendan y después nos cuentan. Y obvio con nativas, ¿no? Bien, otros ejemplos, ¿sí? Más separado, menos separado. Por ahí me gustó de que hasta tienen numeradas cada uno de los contenedores, ¿sí? Obviamente que al haber tantos contenedores, se crea como una hasta necesidad de haber una mantención diaria de observar las plantas, regar, o una automatización del riego. Sí, esto por ahí es necesario plantearlo, sobre todo si se apunta a proteger o a generar una cortina verde en algún edificio por el volumen, ¿no? de plantas a mantener. Bien, yendo un poco más cerca para la gente del instituto, ¿sí? Empezando a hablar un poquito de pasiflora. Para los que conocen el instituto, es la parada del colectivo, ¿sí? que pasa ahí justo cuando uno sale del instituto. Y por aquí, ¿sí? Tenemos un tallo y la pasiflora full a pleno. Obviamente esta tiene varios años, creció espontáneamente, ¿sí? En este caso no se llegan a ver varios pimpollos, si es profusa en floración. Así que bueno, hacia ahí vamos, y nada, es por ahí quien viajó alguna vez en tren, por lo menos en Argentina, a los costados de los alambrados es muy común observar las pasifloras con sus frutos naranjas, así que me gustó traerla a colación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, las pasifloras como materiales y métodos, se utilizaron híbridos selectos de pasiflora, ¿sí? Provenientes del programa de mejoramiento que llevan adelante Gabriela Paciuto y Verónica Bugalo, ¿sí? Las mamás, digamos, de los híbridos que usé. Estos son los cruzamientos, ¿sí? Pasiflora metistina por elegans. Los dos, el híbrido 1 y 2 por ahí varían en la floración o características internas que dentro del instituto los códigos que tienen manejan esa. Son dos híbridos distintos, ¿sí? Amethyst por edulis, forma clavicarpa, ¿sí? Otro cruzamiento para el híbrido 3. Alata por edulis, también con forma flavicarpa. Ametistina por cerulia, por ametistina por cerulia, son otros cruzamientos. Y bueno, y ametist por cerulia, ¿sí? por ametistín. Esto desde 2011 fue publicado, pero ya desde antes vienen trabajando las chicas con estos materiales, ¿sí? Y bueno, entre las características de por qué se eligió pasiflora,
el hábito de crecimiento tipo trepador, justamente para cortinas verdes, es lo que, algo buscado, esperado y necesitado. El modo de sujeción, ¿sí? A través de zarcillos, estos zarcillos, estas estructuras que permiten fijarse, ¿sí? Tanto en altura como a nivel del suelo. Todo, la planta se va fijando, además de su tallo voluble, obviamente. La cobertura que ofrecen y el atractivo de las flores. Acá un día eh, vi a Verónica con esta bandejita con flores y estaba ahí recolectando, ahí buscando material, así que bueno, ahí aparecieron también, que son muchas más que las que hay como variedad de las que están en el instituto, que las que yo ensayé. Alambrando, ¿sí? Esta parte es un gracias al personal de campo ahí del INTA, ¿sí? A los técnicos, María Julia, Santiago, la mano que siempre dan, cómo se brinda todo el instituto, la verdad que es un placer y orgullo de ser argentino, gente. Así que bueno, para mí, hice comercial en la secundaria, sí, en la universidad alguna que otra pasantía práctica, pero alambrar nunca había alambrado. Fue esta oportunidad para mí de conocer tanto materiales, obviamente a la gente, y generar estos paños en los cuales ensayar. Cuando veía las casillas que Vivian había armado, bueno, me había identificado. Así fue que en estos paños, sí, se hicieron 30 paños que se fueron colocando cada 50 centímetros, dos híbridos, digamos, de la misma especie. O sea, son clones. Se trabajó con clones de esos híbridos. Se trabajó con seis híbridos, ¿sí? Con 5 repeticiones de cada uno. Por eso eran 30 paños separados 1 metro, ¿sí? Entre paño y paño libre, como para poder manejar la sujeción. Porque al ser los tallos y la planta tan invasora, tan trepadora, digamos, no sé si es invasora, era necesario, como pensamos esto de dejar el espacio para poder entrelazar y que no se mezclen para poder hacer las mediciones. Bueno, como sustrato se usó corteza de pino y resaca compostados, ¿sí? Y esterilizados. Vuelvo a lo que dijo Vivian en cuanto a esto del problema de usar suelo, ¿sí? Si tengo semilla de maleza, ya voy a tener otra diferencia, y más en investigación, diferencias por pérdida de nutrientes, por competencia, así que en este caso no era lo deseado. Esta es una foto ya bastante avanzado del ensayo, ¿sí? Acá se ve un poco más el crecimiento, ¿sí? La diferencia en tamaño de hojas, en estado sanitario, por ahí alguna tuvo una profusa formación de hojas, pero el envase era de 10 litros, no lo dije, ¿sí? Y se fertilizó, se fue fertilizando, pero algunas, ¿sí? Por ahí con menos hojas más grandes, les alcanzó, entre comillas, y por ahí a otras no les tuvieron más cloróticas, ¿sí? Bien, también muestro por aquí, se ve una manguerita, ¿sí? Del riego por goteo. Esto eran 30 repeticiones, o sea, 60 macetas, y bueno, se decidió, digamos, esto de usar riego por goteo y también para homogeneizar el riego. Algo a tener en cuenta es, más en investigación, que no haya goteros obstruidos, y en la parte, cuando se llega a la cortina verde a realizarla, también tener en cuenta que no se obstruya algún gotero, porque van en detrimento del crecimiento o de la competencia que puedan haber en altura. En cuanto a se fueron tomando fotos, ¿sí? Cada 15 días, registrando el crecimiento con un paño negro detrás de cada uno de estos paños, digamos, de donde crecían, de este tejido donde crecían las plantas, y se utilizó el Canopeo App, la aplicación que transforma, ¿sí? Los píxeles con tonalidades verdes en blancas, y después genera el porcentaje de cobertura, en este caso 67,56%, ¿sí? Como experimentalmente fue la manera en que se determinaron esa superficie cubierta. Que en algunos casos, vuelvo para atrás, en algunos casos, si en este caso es la cobertura del canopeo, o sea, la cobertura vegetal. Otros autores por ahí lo que usan es el porcentaje de transmitancia, ¿sí? Que sería la inversa de esto, 1 menos el 67%, ¿sí?
O sea, deja pasar un 33%. Pero de las dos maneras se puede expresar lo mismo. Como resultados, sí, estos son 6 fotos, ¿sí? de las 6 híbridos, del 1 al 6. Se presenta el análisis en porcentaje de cobertura para el mes de abril, que fue el donde más la cobertura fue más amplia, digamos, y el recuento de número de flores y pimpollos de por lo menos 4 centímetros. Pues, también tuve que definir esto de hasta cuándo lo cuento, cuándo no. Bueno, se tomaron 4 centímetros que se espera que esté próximo a la apertura, ¿sí? de ese pimpollo. En cuanto al porcentaje de cobertura, ¿sí? para cada uno de los 6 híbridos, las líneas, ¿sí? ahí tenemos la diferencia mínima significativa con 10%, ¿sí? Si en caso de esta línea es desvío, entonces si lo pongo por acá, coincide con este, por eso aparece la B acá y la B acá, estadísticamente serían similares, ¿sí? Pero el híbrido 1 y el 4, ¿sí? el 1 que se ve por acá y el 4, fueron los que dieron diferencias significativas y más del 70%, hasta 80%, entre 80 y 60, ¿sí? por eso ese 10% de diferencia mínima. Y el promedio general fue un 54%, o sea, cualquiera de los híbridos, por lo menos, o sea, se espera, ¿no? ese 54%, pero hubo diferencias significativas. En cuanto al número de flores, sí, acá se observó una variación en el año, sí, muy marcada. Estos son las 6 de los 6 cruzamientos. Estas son del 1 al 6, las 6 flores, sí, que se esperaron, que se vieron. Los 6 tipos de flores que mostraron. Y bueno, se vio, sí, el híbrido 6, casi 150 flores de promedio, ¿sí? para todos los tratamientos, para todas las repeticiones, ¿sí? entre flores y pimpollos. O sea que como eran mediciones cada 15 días, 2-3 días antes y 2-3 días después, se espera que se desarrollen, o sea, en una semana se desarrollen y se expresen esas 150 flores, ¿sí? entre pimpollos, flores, etc. Algo a tener en cuenta también es que la flor dura poco tiempo, ¿sí? por ahí abre un día, y según la humedad relativa del aire, y las condiciones obviamente climáticas, dura poco la flor, pero esta profusa, ¿sí? muy abundante floración, ¿sí? fue un carácter a destacar. Como conclusiones, bueno, entre los híbridos sí que se ensayaron, el híbrido 1, el que veíamos que tenía la mayor cobertura, ¿sí? y el 4 fueron los que presentaron la mayor cobertura, y los posiciona como candidatos para futuras investigaciones, ¿sí? sobre este comportamiento en cortinas verdes. Obviamente esto fue un prototipo, es necesario probarlo en algún edificio real, digamos, sea un departamento, sea un edificio entero. Digo, nada, por eso quería hablar esto en suelo o en contenedor, por estas posibilidades que se amplían de que en cada balcón de cualquiera de las avenidas de cada una de las ciudades donde están, se podría empezar a pensar, y más si tienen redes de contención para los gatos, para los chicos, sí, ya tienen una red de tutoramiento instalada. El híbrido 6, sí, lo que decía antes, se destacó por la floración, ¿sí? Hubo otro que no fue otoñal, sino que fue más invernal, esta floración, el híbrido 5, ¿sí? que entre pimpollos y flores llegó a 80, casi la mitad, igual que este híbrido 2, pero bueno, el híbrido 6 fue realmente el que más se destacó en cuanto a floración. Y bueno, si todavía falta estudiar la respuesta fisiológica de estos híbridos al calor, adelantar el inicio de la propagación. La propagación, María Julia justamente la arrancamos en julio, y en septiembre fueron sacadas las plantas, ¿sí? Para que, pensando en esto, que se comience el desarrollo, en la primavera, ya a principios de verano, para empezar a tener una cobertura, y bueno, después se pusieron en los soportes donde se llevó a cabo todo el ensayo. Adelantar esto de la propagación en un invernadero, en un lugar con condiciones controladas, permitiría llegar al edificio con
con plantas más grandes. Perdón. Entonces, adelantar un poco este crecimiento o potenciarlo. Bien, como reflexiones finales, ¿sí? Uno de los principales desafíos es conciliar el progreso con la sustentabilidad, más en las ciudades. Esto de incorporar cortinas verdes a los desarrollos arquitectónicos nos da la oportunidad de acercar esos dos objetivos que parecen ser contrapuestos, ¿no? Parece que el progreso a veces se olvida de la sustentabilidad, y bueno, acá estamos de a poquito remando hacia ese lado. Y después, bueno, poner en valor e incorporar plantas nativas ornamentales a nuestras vidas es la oportunidad, ¿sí?, que renace hoy. Así que bueno, espero que nos vayamos a cultivarlas, ¿sí? Muchas gracias por la atención, fue cortito. Gracias, Javier, gracias, Javier. No, por Ya favor. ahí en el chat dijeron que tus fotos iniciales fueron muy inspiradoras. Bueno, mejor así, mejor así.